Hola, qué gusto reencontrarnos justo a esta hora en la que el verano puede ser la excusa ideal para pasar un rato juntos. Hoy estaremos hablando de un valor que además de importante es una de las características más destacadas y amadas de nuestro pueblo en todo el mundo. Me refiero a la solidaridad y para hablar de solidaridad tengo un invitado que se pinta solo. Él es especialista de primer grado en medicina interna y profesor asistente en la Facultad de Medicina José Acef Yara de nuestra ciudad de Ciego de Ávila. Premio a la excelencia en 2013 de dicha facultad y miembro de la brigada Henry Riff, formada por nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Mi invitado se nombra Francisco Aparicio Álvarez, aunque cariñosamente sus amigos le dicen Paco. Yo, si él me lo permite, le llamaré doctor. Bienvenido, doctor, a nuestro programa y buenas tardes para usted. Buenas tardes. Para nosotros es un placer que haya tenido la deferencia de permitirnos estos minutos de televisión y el equipo disfruta de este lujo que compartimos hoy. Doctor, yo sé por lo que conozco de su vida, usted también va a tener la posibilidad de compartir esos conocimientos si nos acompaña durante estos 27 minutos, que usted es de ese ejército de cubanos que ha hecho de la solidaridad un estilo de vida. ¿Se formó esta cualidad en su niñez o fue después con el transcurso de la vida, quizás ya con el estudio de la carrera de medicina? Hábleme un poco sobre esto. Todas las cualidades del ser humano se comienzan formándose en la niñez, en el seno de la familia. La familia te inculca muchas cosas que después tú las desarrollas en tu propio desarrollo humano. Pero indudablemente haber estudiado medicina también me llevó a sublimar de alguna forma el espíritu de solidaridad. Porque de hecho la solidaridad es inherente al médico. Todos nos solidarizamos con una persona que está enferma, con unos familiares que están preocupados porque tienen a alguien que está terminando su vida. Son momentos muy difíciles y el médico enfrenta con mucha frecuencia ese tipo de momentos. Claro, es la sensibilidad humana también, ese humanismo. Ahora, doctor, si hablamos de solidaridad, lo entendemos como ese sentimiento que se refiere a la unidad entre los seres humanos, basada en lograr metas, en lograr intereses comunes, en el intercambio de experiencias, de unidades para lograr ese fin que se pretende. Mi pregunta es entonces, cuando llegó el momento de elegir la carrera, ya usted hablaba de la familia, ¿tenía una vocación formada? ¿Por qué lo hizo? A ver, esto es algo curioso. Realmente yo durante mis estudios de preuniversitario no tenía una vocación definida. De hecho me gustaban mucho las lenguas, o sea, los idiomas. Pero definitivamente cuando llegó el momento de tomar una elección, junto con otros compañeros cercanos a mí, que éramos un grupo bastante unido en el preuniversitario, pues decidí solicitar la carrera de medicina y se me concedió, no tuve ningún problema. Y fuimos a estudiar medicina a la Universidad de La Habana, inicialmente, porque los 2 primeros años de la carrera se hacen allá, o se hacían en aquel entonces allá, en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón. Y después, al tercer año, en el ciclo clínico, una parte del grupo que nos fuimos de aquí, de los pres de Ciego y Morón, regresamos a Camagüey, que era en aquel entonces la facultad, o sea, la provincia de Ciego no tenía facultad todavía. Yo No quiero sé, sí, aprovechar, doctor, porque sé que usted tiene experiencias únicas que no podemos privar a nuestro público de que las conozca. Hablar un poco de esa primera promoción, cómo fue esa sí, etapa de la universidad, sus compañeros de estudio. a ver, me alegro mucho que me preguntes eso. Justamente ahora, el mes pasado, el grupo mío está cumpliendo 40 años de graduado. El grupo de, como te decía, los muchachos del preuniversitario de Morón y los del preuniversitario de Ciego fuimos a estudiar parte a La Habana, después nos trasladaron a Camagüey y en el 78 había interés manifiesto en la provincia Ciego, que era una provincia joven, de que comenzara la docencia en el Hospital Antonio Luaces de Iraola de nuestra capital. Y entonces el doctor Rolando Rodríguez, que en aquel entonces era el máximo promotor de esa idea, junto con el doctor Felipe Aragón, que era director del Hospital Provincial, y algunos otros docentes que todavía están ahí, se personaron, se reunieron con nosotros en Camagüey, con el decano de Camagüey, y nos pidieron que todo el que estuviera dispuesto a venir a hacer el último año de la carrera a la provincia, lo hicieron. Todo el grupo vino, todos los que estábamos allá vinimos en total 11 compañeros. Y en el 79, un año después, porque lo que vinimos fue a hacer el internado, que es lo que se conoce como el año de práctica, un año después, en el 79, nos graduamos, por eso estamos cumpliendo ahora 40 años. Desgraciadamente, de esos 11 que nos graduamos, ya hay algunos que no están con nosotros.
Pero bueno, es un privilegio porque la obra está allí y Claro. generaciones infinitas de médicos avileños le deben su formación, sus experiencias también a ese grupo. De hecho, a partir de ahí comienza el desarrollo de la educación médica en la provincia de Ciudad Ávila. Ahora, doctor, hablamos de solidaridad, de cómo un médico desde su profesión está ahí en los momentos más difíciles, comparte tantas situaciones con tantos ciudadanos. Y entonces quería preguntarle, ¿cómo se siente usted ya personalmente más realizado en la docencia, en el hospital, en la asistencia primaria? Hábleme de esas multifacetas. A ver, yo he estado, desde que empecé a hacer la especialidad, ya cuando uno es residente, que es como se llama el médico que está en formación de especialista, obligatoriamente tiene que participar de la docencia. O sea que ya desde entonces, sin tener acreditación ni mucho menos, yo participaba de la docencia en el hospital. En aquel tiempo a mí me gustaba el hospital porque era el centro de formación de todos nosotros en aquellos tiempos. Después, cuando yo terminé la especialidad, se me dio la tarea de inaugurar la docencia en el Policlínico Belkis Sotomayor, que era entonces el primer policlínico docente en la ciudad de Ciudad Ávila. Y allí yo atendía el programa de medicina interna de mi especialidad, con los residentes primero. Y en el año 85, un año después de crearse el Plan del Médico de la Familia en La Habana por el comandante en jefe, en el año 85 se crean los primeros consultorios de medicina de la familia en la provincia de Ciego. Y fueron, por supuesto, en el Belkis, que era el policlínico que tenía los recursos. El personal docente, tenía buenas instalaciones en ese momento. Y entonces nosotros participamos de ese inicio también, del inicio de la medicina familiar en la provincia de Ciego de Ávila, junto con el doctor Andrés Barreto, que ya no está con nosotros también, tengo que hablar de esas cosas porque... Claro. y la doctora Grisel Vitro, que se jubiló, que era la pediatra. Nosotros tres conformamos el colectivo docente de los primeros médicos de familia de la provincia y del hecho del Policlínico Belkis, que fue el primer policlínico aquí que se selló con medicina familiar. Después vino el Policlínico Norte, el resto de las áreas, pero el primero fue el Belkis Sotomayor. Le ha tocado entonces esta suerte de ser pionero, por llamarlo de alguna manera, En honor a la verdad, en la sí. formación de nuestra provincia en materia de salud. Yo le voy a proponer, doctor, si le parece bien, un alto en la conversación. ¿Usted está de acuerdo? Sí, como que no. A usted en casa la invitación a que nos acompañe. Hoy hablamos sobre solidaridad desde esta hora principal y lo hacemos con un prestigioso doctor de nuestra provincia, porque esta es una cualidad no solo de avileñas y avileños, sino de todos los cubanos. Entender. Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no de insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de despojos. Entendemos de cultura. No la barbarie. Entendemos incluso en inglés. Pero no con amenazas. Contra nuestra casa no nos entendemos. Contra nuestra tierra no nos entendemos. Con el bulto no nos entendemos. No, no nos entendemos. Cuando hablamos de la unión entre dos o más personas para lograr un fin común, pues estamos ante un hecho de solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad no tenemos que referirnos necesariamente a lo material, sino también a lo espiritual. Y es que los médicos no solo curan el cuerpo, sino también las almas. Doctor, yo quería saber, porque hablaba usted de las misiones, de los compromisos, de cómo la provincia fue trazando su propio camino. Pero en materia de alma, de espiritualidad, ¿dónde se siente Paco más realizado? A ver, a mí me encanta trabajar con pacientes. Es decir, yo soy asistencial. De hecho, cuando me gradué, junto con otros compañeros, a mí me asignaron ser director de un municipio en la provincia de Ciudad Ávila. O sea, una tarea administrativa puramente. Pero yo la mantuve hasta que me dieron la posibilidad de hacer la especialidad. Y más nunca yo he tenido responsabilidad administrativa porque siempre lo que me ha gustado es la asistencia. Y por supuesto, la asistencia hoy por hoy no se puede separar de la docencia. Siempre de alguna manera el médico, el especialista que está de una manera trabajando con el paciente, en algún momento tiene que chocar con
médicos en formación, con residentes, y hay algo siempre que enseñar. Ahora, doctor, ya nos hablaba de esos primeros años en Ciego de Ávila, las diferentes misiones, también cómo fue ese proceso de educar a las generaciones más jóvenes, pero llegó el momento de ser solidario con otros hombres del mundo, hombres y mujeres. Hablemos de esa parte de las misiones, las latitudes que ha conocido. Sí, no, a ver, yo tengo 3 misiones. Las 3 misiones mías siempre han sido en países lejanos, realmente nunca he estado en el área americana, Centroamérica, etc. En el año 2000 yo fui a cumplir misión a Mali, África subsahariana, un país enorme con muchos recursos naturales, pero con una distribución muy desigual, por decirlo de alguna manera. Habían grandes contrastes. Además, un país en aquel momento islámico, o sea, musulmán. Para mí todo eso fue un choque muy duro, un panorama higiénico epidemiológico pésimo, pero uno se enfrentaba a situaciones muy dolorosas. Por ejemplo, yo te puedo decir que no solo en el caso mío, estamos hablando del grupo de médicos que fuimos juntos allá en el año 2000, nosotros chocamos con que los centros de salud que tenía el gobierno malién en las distintas, en las ciudades, en las aldeas, en fin, donde le cobraban a los pacientes. O sea, y los cubanos a veces teníamos que ayudar de alguna manera para que aquellos pacientes que peligraba su vida pudieran salvarla. Porque a veces no tenían el dinero, tú los veías vendiendo afuera del hospital lo poco que tenían, si tenían 4 cabras o si tenían, no sé, lo vendían ahí para pagar la operación de algún familiar que tenían que operarse, tenían una apendicitis, una oclusión intestinal. Todas esas cosas nos chocaron a nosotros. Uno las ha escuchado por los medios, pero verla ahí en persona me imagino que debe ser muy fuerte. Exactamente, muy, muy fuerte fue realmente. Eso motivó, si me permite, te voy a hacer una anécdota. No. Eso motivó la prensa, la misión médica cubana en Mali, la prensa escrita. Y bueno, un colega de aquí de la televisión estuvo allá, Joel, pero estuvo allá haciendo reportajes y los reportajes aparecían en la televisión. Y Fidel vio los reportajes. Y él, discúlpame que se conmovió con eso. Es que nos conmueve al pueblo. Al extremo de cuando vinimos de vacaciones en un vuelo charter, porque volábamos en vuelo charter porque Mali no tenía dinero para pagarnos el pasaje. En el vuelo charter vinimos a vacacionar a finales de agosto y coincidentemente el 11 de septiembre del 2001 fueron las Torres Gemelas. Es decir, a nosotros nos cogió a las Torres Gemelas aquí en Cuba y teníamos que retornar. Y era un país musulmán y los musulmanes estaban. Y Fidel fue a despedirnos al aeropuerto. Llevaban en ese viaje la responsabilidad del comandante y la responsabilidad de los médicos y la salud cubana. Y yo creo que este es un privilegio que los avileños conozcan de estas historias de hombres y mujeres que han puesto en las distintas geografías el nombre de nuestro país desde la sensibilidad y la solidaridad. Ahora, doctor, hablamos de esta solidaridad en diferentes latitudes. ¿Tiene usted una geografía específica? Hábleme de las otras experiencias porque conocemos solo la de Mali hasta ahora. La de Mali, como te expliqué, era una geografía bien compleja, desierto, país con muchos recursos, pero con una desigualdad tremenda, islámico por excelencia. Después yo estuve, cuando los sucesos de Katrina, yo estuve en La Habana, como ya dijiste en la introducción, para partir para Nueva Orleans, que en definitiva, como todos sabemos, eso no se permitió. Y quedé formando parte de la brigada Henry Reed. Lo que sucede es que yo tuve un percance de salud y no pude ir a Pakistán. Entonces quedé entonces un tiempo fuera de las misiones hasta que en el 2008 me tocó ir a Timor-Leste, un país también del sudeste asiático, con una situación de pobreza extrema, a pesar de que es un país que tiene recursos, pero siempre fue un país colonizado, primero por Portugal, y después los indonesios estuvieron ahí casi 25 años y tenía una situación de salud tremenda. Y la revolución cubana, cuando ya alcanza la independencia de Timor, le propuso al gobierno timorense crear una facultad de ciencias médicas allí, además de mandar médicos para la asistencia médica. Y entonces yo en el segundo grupo, creo que fue del 2008 al 2010, yo fui en el segundo grupo a Timor, y tenía muchas responsabilidades en Timor. La misión de Timor mía fue compleja porque yo estaba
trabajando en el Hospital Nacional Guido Baladares de la capital, Dili, trabajando en la facultad impartiendo clases a los estudiantes timorenses que habían hecho un curso de entrenamiento en español para poder nosotros impartir las clases en español, trabajando con los médicos cubanos que se enfermaban, porque me lo responsabilizaron a mí, es decir, yo atendía a los médicos cubanos que se enfermaban, porque allí había muchas enfermedades, primero la malaria, igual que en África, y segundo había mucho dengue grave, y otras enfermedades, la tuberculosis, en fin, no te puedo explicar el panorama tremendo que había allí epidemiológico. Y encima de eso después se me encomendó la atención del presidente de Timor, porque el presidente de Timor había sido víctima de un atentado, ya había salvado su vida, ¿no? Pero quedó con algunas secuelas y yo tuve que asumir esa responsabilidad, de la cual estoy muy contento porque hice una gran amistad con él. El presidente de Timor siempre fue un luchador por la libertad de Timor y junto con un obispo de Timor, Timor es muy religioso, muy católico, ellos dos compartieron el Premio Nobel de la Paz, gracias por la lucha de ellos. Y era una persona maravillosa con la que yo entablé cierta relación. Además de eso, otras personalidades políticas del país fueron pacientes míos. O sea que yo en Timor estaba prácticamente, yo tenía que estar las 24 horas del día a disposición de lo que pasara. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, la de impartir clases, la de chocar con toda esa situación, ver también una pobreza extrema. ¿Qué tiempo estuvo en Timor, doctor? 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y luego? ¿Eh? ¿Y luego de Timor? Y luego la más reciente, en el 2014, que fui desde el 2014 al 2016 a Mozambique, África Austral, también un país inmensamente rico, pero inmensamente desigual, con muchos problemas de salud. Y trabajé, ahí sí no trabajé en la capital, trabajé en una provincia, en Nampula, con otros colegas de aquí de la ciudad de Ciudad Ávila que trabajamos juntos ahí. Doctor, para mí ha sido un privilegio conocer de primera mano estas experiencias de vida. Ahora hacemos un alto en el diálogo. Esta no es casualidad, es una historia que tenía que ser. Usted acompáñenos. Buenas tardes. Y el día que expire, sea cual fuese la razón, no pensaré que el destino ha llevado al fin la obra, aún después de muerto. Creo hoy en el destino de Cuba, el destino de nuestra casa. Te forjaste, a la causa de tu tierra te entregaste, mereciendo el honor de un pueblo entero. Orgullosos podemos decirte, padre, amigo, compañero, tu sonrisa es un bálsamo certero y el don de humanidad, tu fiel esencia para nombrarte. Con el tiempo, voz que se levanta por su pueblo y por todos los pueblos hermanos. Fidel, Fidel, siempre Fidel, tu pueblo está de pie, mi comandante.
Esta tarde conversamos sobre solidaridad, un valor que sin duda le permite a los seres humanos, además de su unión, vencer los más diversos obstáculos, ya sean enfermedades, guerras, adversidades de cualquier tipo. Y conversamos con un invitado de lujo, el doctor Francisco Aparicio Paco, como le decimos nosotros cariñosamente. Doctor, ha sido una constante en esta temporada de nuestro programa hablar sobre esa idea que hoy está llamando la máxima dirección del partido, del gobierno, que es pensar como país. ¿Cuánto nos falta a los cubanos o cómo podemos continuar aferrándonos a ese sentimiento de solidaridad, no solo individual, sino también como país? A ver, la solidaridad es un principio humano, un principio ético que debe ser inherente a todo ser humano. No concibo un ser humano que no sea solidario, sin embargo, desgraciadamente a veces no ocurre así. Creo que en la medida, nosotros como país, y en el caso mío particular como profesión, siempre hemos sido solidarios, porque de hecho la solidaridad es eso, desprendimiento, no tener nada de uno, ayudar al que menos tiene, tratar de que todo el mundo de alguna manera u otra progrese. Y eso también es un pilar que se tiene en Cuba, pero no siempre, decía, la pregunta tuya tiene relación con la situación del país. Yo pienso que es muy necesario que todos insertemos en nuestra alma o en nuestros cuerpos la idea de la solidaridad como un patrón de vida fundamental. Ahora, doctor, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente la televisión se va volando, como decimos, y uno casi no tiene tiempo para más. Me queda una última pregunta en esta suerte de diálogo, de intercambio de conocimientos. ¿Cuánta solidaridad le falta al doctor Paco por dar aún? No, toda la que pueda. Toda la que pueda, que me queda todavía. Creo que todavía no he pensado en dejar de trabajar. Trabajo y sigo atendiendo a mis pacientes con el mayor amor. Los estudiantes ahorita hablábamos de docencia y tengo la satisfacción personal de que tengo numerosos estudiantes que fueron alumnos míos y que hoy son excelentes profesionales y hombres de bien. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias en nombre de nuestro equipo, pero también del pueblo avileño y cubano por esas historias y por lo que le ha tocado vivir también en nombre de nuestro país. Ojalá se repita la posibilidad de conversar nuevamente. Está bien. A ustedes en casa la invitación a que regresen la próxima semana. Aquí los estaré esperando, deseosa de volvernos a encontrar, porque pretendíamos pasar un rato ameno y agradable en el que si además aprendió algo, pues muchísimo mejor. Hasta entonces, buenas tardes. Rostro de la historia que perece ante las garras del impío devenir. Material humano acantilado en la epopeya de salvar para vivir. Si vuelas a otra tierra por la muerte, que no acabe en mí la suerte de otra vez verte partir. Sé bien que la distancia pega fuerte, pero afuera hay tanta gente que merece un porvenir. Y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas, conquistando amaneceres. Los vientos de la humanidad agradecen tus quehaceres, como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel. Mérito de tanta abnegación en cuerpo y alma, altruismo a flor de piel. Caravana de hombres y mujeres valerosos, apuntados al deber.
y usarás tus manos para anclar la vida. Otras latitudes claman tus hazañas, conquistando amaneceres. Los vientos de la humanidad agradecen tus quehaceres, como un sol en la tormenta, como una gota de fe, como una esperanza cierta, como un trazo en el papel. Yeah, yeah. Y usarás tus manos